Hola gente, ¿cómo están? Seguimos de viaje por México. En el video anterior les mostré Guanajuato. Estuvimos andando con la CF450 probándola en rutas mexicanas y también lo conocimos a Johnny, que es mi amigo que me recibió acá en México. Ahora estamos llegando a León, Guanajuato. Y estos dos genios me invitaron al Festival Internacional de Globo acá en León. Miller, tirate un auspicio cuando quieras. Bueno, hubo que madrugar, por eso estamos de noche llegando apenas cuando está saliendo el sol. Me imagino que esto tiene que ver con aprovechar el aire frío de la mañana para que contrarreste con el aire caliente que le van echando con el fuego a los globos aerostáticos. Esto es un evento familiar súper bonito, bastante impactante. La verdad yo no creí que me fuera a asombrar tanto y estuvo genial. En este momento es que se eleva el primer globo y la emoción de la gente es genial. No tengo el audio directo porque estaba sonando bandas y tenemos problema con los derechos musicales. Ya sale el segundo y todo es muy emocionante y se van elevando de a poco. De a poco y el cielo se fue llenando de globos. Más de 200 globos hubo en esta edición de todas partes del mundo. Es un evento muy bonito. Y la luz empieza a aparecer, empieza a llegar el sol y los colores a estallar en el cielo. Se dice que hoy en día es el evento de aeroestación con mayor impacto a nivel mundial. Ya lleva 22 ediciones ininterrumpidas y para que se den una idea de lo que fueron las anteriores, en algunas tocó Martin Garrix, Tiesto, J Balvin, Marshmello, Armin van Buuren, o sea, esto debió ser un descontrol genial. Bueno, ahora sí, se terminó el paseo en la CF a devolverla acá a la agencia. Bueno, ahora sí, entregando la moto, acá estamos con Alex Páramo, el director regional de ventas de León. León, CF Moto. De CF Moto. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo sentiste la 450 MT? Mucho poder, tiene una respuesta increíble. La velocidad con la que responde y la comodidad que tiene para el viaje es muy bonita, es muy cómodo. Bueno, qué bueno que te agradó, sabes que es tu casa. Y cuando gustes, pues igual te invitamos a probar alguno de los otros modelos. 675 NK. Pista, más de ruta. Pista, exactamente, para carretera. Dale, ¿Te gusta más el cerro, no la montaña? Sí, no, es que yo soy muy de montaña, muy de calle de tierra, entonces alguna vez me gustaría probar una de pista. Claro que sí, hermano. Sería una pues linda un gustazo. Hey. Y ojalá por aquí tenerte de nuevo en CF Moto León. Gustazo. ¿Vale? Gracias. Vale. Ahora estoy en el expiatorio. Esta es una construcción neogótica increíble. Vamos a entrar, vamos a conocer. Al parecer hay unas criptas adentro. Estamos muy agachados, este está muy chiquito. Y retumba la voz. Como interminable esto, ya me perdí. ¡Upa! ¡Wow! Todo bajo tierra. ¡Wow! Es increíble este lugar. Estamos bajo tierras, está todo lleno de criptas. Arriba está la iglesia que estábamos viendo antes, el expiatorio. Estos son todos nichos, como le decimos en Argentina. Hace 100 años. El templo expiatorio de León, y que le dicen la Notre Dame mexicana, eso le dicen por su estilo arquitectónico neogótico, comenzó su construcción en 1921 y se terminó el 20 de marzo del 2012. Y las catacumbas de este templo están ubicadas
a 12 metros bajo tierra son un laberinto de criptas. Se le dice expiatorio porque es una casa consagrada a reparar el espíritu. La idea de estas criptas era apoyar financieramente la construcción del templo porque vendían los espacios de sepultura. Y eso tuvo un montón de desafíos porque tuvieron inundaciones hasta persecución religiosa. Visitar estas catacumbas es un paseo histórico muy interesante, pero también a tener reflexión, recogimiento, porque el diseño de los pasillos son intencionalmente bajos y angostos. Entonces te invita a caminar con humildad y respeto. Entonces profundizas un poco la experiencia espiritual mientras avanzás hacia la luz que te espera al final del camino. Ellos las llaman capillas, ¿no? Sí, para nosotros son como nichos. Sí, no, pero dejo como que cada una de estas son capillas y no que vamos a poner esas 12. Son como 12 de este lugar. Yo no sé si se podrán agregar más muertos a estos lugares o ya está. Deben estar fuleados. 1948. Había uno del 59. Creo que los primeros empezaron a ingresar como en el 32, si no me equivoco. Sí, esto es una cripta que estaba pensando, una noche acá, que te quedes sin luz, perdido acá adentro. Esto está medio tétrico, amigo. Eso está medio raro, parece sangre, ¿no? Sí, me parece sangre. Sí, eso es sangre, man. El color. Pero tendría que estar del lado de adentro la sangre. Ah, este lo decoró lindo. ¿Tenés sangre? Está genial este lugar, es increíble, de verdad. Que está espectacular este lugar. Acá están los apóstoles. Está Bartolomé, Felipe, Tomás, Mateo. Vamos a buscar a Pedro. Simón, Pedro. Acá está Pedro. Ah, Simón y Simón Pedro. Simón, Pedro. Este lugar es muy chiquito. Entra Pedro, mira, capilla San Miguel Arcángel. Es estrecho. Me estoy sintiendo encerrado, te digo. Vamos para abajo. Vamos para abajo que también como que falta el aire acá. Sí, eso es real. Falta el aire totalmente. No salgo, chicos. Sí, se quedó atorado Johnny. Ya me quedé acá, no puedo salir. Pero posta que te toca. Bueno, este loco que no pasa por las puertas porque está todo grandote, todo cuajo, como dicen los colombianos, está manejando y su moto es una Harley Davidson Fat Boy B-Twin. Este fierrazo de moto es 1450 centímetros cúbicos. Para que se den la referencia, estoy manejando yo una 450 con la CF y en casa tengo a Grace que es 411. O sea, esta es 3 veces más motor que las que estoy manejando yo. Y es del 2001. Pesa 303 kilos. Es un animal de moto, me la dejó manejar un poco y es mucho poder entre las piernas esta moto. Lo que quería aprovechar para hablar con Johnny es algo muy interesante. Es que él creó y pertenece a un motoclub así, bien harlista, en México, y vamos a aprovechar para que nos cuente un poquito de qué se trata esto de tener y crear un motoclub. El motoclub de Johnny es Hell Riders y te quería preguntar un poquito que hablemos. El club empezó en el año 2010, julio del 2010. Unos meses antes yo tenía a mi mejor amigo, decíamos Sax, Gerardo Ceja, que tuvimos un accidente volviendo. Empezábamos un motoclub, él y yo estábamos en los inicios, o sea, estábamos viendo el tema de los logos, recién estábamos con esa idea, ¿no? Bueno, desafortunadamente al toque tenemos un accidente, él en su moto, yo en la mía.
Bueno, desgracias de la vida, él se muere. Queda esa como semillita de seguir algún proyecto que yo había empezado inicialmente la idea con él. Arranco el motoclub, logo, diseño, nombre, todo. Y todo acá en México, ¿no? Sí, todo acá en México. Todo acá en Yo México, estoy acá desde el 2006. Y todo acá en México y empezamos y se fue juntando orgánicamente gente, amigos, motos. El tema de las motos es para el que no está tan metido y por ahí siguen más el canal por el lado de los viajes y no tanto el lado de las motos. El tema de las motos es una belleza. La comunidad de las motos es una locura. ¿Sabes qué estaba pensando ayer? Discúlpame. Cómo nosotros conectamos aún más. Sí, o sea, yo iba a venir igual, ¿no? Porque si tuviese moto o no. Pero ahora que hace 2 años ando en moto y toda la conexión que tuvimos, hubo una afianzamos un siempre poquito fuimos más. re amigos. Y la verdad es que ahora los dos compartimos la misma pasión. Y cuando fui para allá, bueno, hace 8 años que fui a Colombia, vos todavía no tenías moto. No tenía entonces, moto, no. Este viaje fue muy diferente, la verdad fue muy diferente, muy lindo, muy copado, la verdad, una conexión muy divertida. ¿Cuántos Se son? armó 15 años ya, llevamos en el club. En México somos 12. Fíjate que somos muy pocos. Nosotros, la verdad, somos un motoclub, un MC. Tradicional, vieja escuela. MC de motoclub. De motoclub, sí. Hay una cultura muy grande detrás del tema de los motoclubs. La verdad que nosotros sí tratamos de respetar los códigos y el lineaje de la vieja escuela y por lo mismo somos muy poquitos y los que somos tenemos una hermandad muy fuerte. Pero muy también cerrada. se arma la familia. También estamos, ¿cómo? Se arma familia. O sea, sí, no es nada más bueno, vamos a rodar los domingos, para listo, chao. Yo que nos estoy vemos. lejos de mi familia, es mi familia, punto. Es mi familia, es mi segundo apellido. Entonces, sí, la verdad que es algo muy lindo. Y bueno, y salir, disfrutar, todos compartimos el nexo coordinante, es el mismo, ¿no? La pasión por las motos y el placer de salir a andar y viajar y todo. Y la verdad que es algo muy lindo. Así que nada, feliz, ahí estamos con Hell Riders, hace 15 años y contando, sí. Aguante Hell Riders, felicitaciones por el motoclub, loco, y gracias. Qué bueno tenerte acá, la verdad. No sé, siempre verte, boludo, es volver a tantas cosas. Es volver a tantas cosas, es literalmente la vida de muchas personas, el tiempo que tenemos de conocernos, ¿no? Y bueno, nada, ahora que estás creciendo tanto con el canal y que te va bien y que marcas de acá de México ya se interesaron en vos y todo, ojalá siga creciendo para que otras marcas de México te sigan llamando para venir a hacer reviews y cosas y hablar y todo. Así y a que rodar ojalá, México, que hay hay mucho por hacer acá, ¿no? Que Colombia es hermoso, yo crucé Colombia, tiene las curvas más bonitas del mundo y los paisajes más bonitos del mundo, pero sí es verdad que llega un momento que decís, écheme una recta, por favor, y 4 carriles. Y 4 carriles, quiero dejar que mi vida peligre 24 horas. Colombia es hermoso, me encanta, es uno de los países que más me gusta de Hispanoamérica. Bueno, gente, sigamos de ruta. Bueno, y volvemos a caminar acá por León, a recorrer un poco. Estamos en el parque como principal, en todo el centro, y vamos a llamar a mi viejo para que nos cuente un poco de León, Guanajuato. Horacio Gilmore, bienvenido al canal. Estamos en una vasta y sumamente activa ciudad León de Aldana, fundada en 1575, hace 450 años. Está a 1800 metros de altura y es la 4ª ciudad más poblada del país. Se encuentra a 400 kilómetros de la capital. Fundada como Villa de León, luego de la independencia, tomó el apellido de la familia Aldana, quienes habían combatido durante la guerra, destacándose. Durante el año se desarrollan actividades como el Festival Internacional del Globo, muy importante, del arte contemporáneo también. Se añaden los festivales internacionales de cine, el Festival Internacional de Teatro de Cervantes, campeonato de rally, de motocross y varios parques industriales. Tiene más universidades, León, por habitante que todo México, y una enorme y vasta actividad deportiva en todas las disciplinas. Su población se duplicó en los últimos 30 años debido justamente a la productividad
tan variada, con una infraestructura hotelera de primer nivel, con salones de fiestas, para conferencias, banquetes y congresos, con 2.500 habitaciones de todos los niveles. Desde su origen y hasta el siglo XX, la economía estuvo centrada en la marroquinería, el calzado y también como proveedores de cuero. En su escudo aparece un panal de abejas, representando a una población sumamente trabajadora. Este mural es increíble, lo terminaron en el 2012, de los mártires, de 2 de enero, acá en León, Guanajuato. Sucedió una matanza, los militares reprimieron y mataron a la gente que se estaba manifestando por un fraude electoral. Y bueno, en una visita de Benedicto terminaron este mural. Está todo hecho de bronce y pesa 60 toneladas. 60 toneladas pesa el mural. Es sobre relieve y hay un ángel en el medio. Y bueno, y se ven los militares también fusilando a la población. Y algo que me fascina, que estoy encantado con todo México desde que estoy viajando en Guadalajara, es cómo se respira cultura y también un respeto por sus culturas, por su ancestralidad, sí, por el arte en general. México tiene y se respira en todos lados su cultura muy afianzada y también una divulgación muy interesante del arte y un respeto por el artista de una forma muy bonita. Entonces estoy disfrutando muchísimo cada ciudad a la que voy a visitar. Estoy contento con México, muy, muy contento. Lo que les estaba diciendo, ¿cómo realza la cultura México? Bueno, este es un teatro hermoso, dice 1880 en la puerta, entonces es probable que sea de ese año el teatro, justamente. Teatro de Doblado. Probablemente sea de Manuel Doblado. De Manuel Doblado. Listo, y acá nuestro querido guía de León nos va a explicar un poco quiénes eran los diablitos esos. Los diablitos la verdad tienen un nombre que la verdad no me acuerdo ahora, pero el dato flashero que van a ver en el video es que ellos agitan un látigo y ese látigo parece que explota, como que un petardo, como una bomba. Asusta, suena muy duro, como un cohete. Ese ruido que escuchamos realmente es el látigo rompiendo la barrera del sonido. El látigo disipa toda la energía, o sea, expande toda su energía hasta la punta del látigo que termina superando, delgadita. Que es bien delgadita. Y termina recorriendo más de los 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, y en el momento que supera esa velocidad, rompe la barrera del sonido, y al romper la barrera del sonido escuchamos esa explosión como si fuera un avión supersónico, básicamente, pero en una escala más chiquita. Eso es la locura del flash, de esa explosión que escuchábamos, el dato flashero dato del flashero. día. Y aparte uno los ve venir, que va tirando el latigazo y explotando, y yo no entendía qué era lo que estaba haciendo y pensé que le estaba pegando al piso. No, estaba rompiendo la barrera del sonido. Y entramos al teatro y nos encontramos con una muestra artística que me voló la cabeza y se los quiero compartir. Se llama Objetos de Indagación de Flor Bosco y tiene 3 líneas referenciales: infancia, espiritualidad y muerte. Es una revisión por donde ha transitado Flor Bosco durante 25 años, con diferentes técnicas, como el arte en la instalación, la fotografía y la literatura. Lo bueno de haber hecho este viaje a México, además de ver a un gran amigo de la vida probar tremenda moto como es la MT450 gracias a la agencia de CF León, es también haber hecho rutas en un país bastante diferente a Colombia, hacer estas rutas y vivirlas a pleno, también percibir lo que es otra cultura, la comida. Estoy la verdad muy contento de lo que logramos en este viaje y me quedé con ganas de seguir haciendo más. Pero bueno, ahora volvemos a Colombia, volvemos a Grace, que la extraño, y el próximo video, en el próximo domingo, vamos a estar yendo a Santa Elena en un viaje bastante intenso. Entonces, gente, salgan de sus casas y nos vemos en el camino.